Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Es una hora, se puso a propósito para comprobar la capacidad de sacrificio de todos los asistentes y ha quedado demostrada, o sea que muchísimas gracias por adelantado. Yo voy a procurar ser breve, lo que quiere decir que probablemente no lo lograré, pero que conste que mi intención es de brevedad. Fíjense realmente, cuando estamos celebrando el 75 aniversario, antes alguien me decía enhorabuena, digo, caray, realmente hay que dar la enhorabuena a todos los que vinieron anteriormente porque, bueno, pues uno ha contribuido, pues como todos los que estamos aquí relacionados con la revista, humildemente a que la revista por lo menos continúe, pero 75 años hay muchos méritos anteriores. Aunque la verdad es que cuando empecé a revisar los materiales que teníamos y las historias, etcétera, vi esta magnífica portada de la revista Nacional de Educación, es como se llama entonces, en el año 1941, y digo, yo, 75 años, cuantísimo tiempo ha pasado, pero uno empieza a leer quiénes participaban y algunas de las firmas, de repente yo empecé a asustarme porque, bueno, Joaquín Turina, por ejemplo, era una de las firmas que aparecía en este primer número y todos hemos oído música de Joaquín Turina, ¿cómo no? Pero luego aparecía Leo Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya, y de repente me acordé yo, andar, si yo he visto programas de televisión cuando era pequeño en el que participaba el Marqués de Lozoya, que era entonces algo así como director, creo que era director general de Patrimonio Histórico o algo por el estilo. El caso es que había en aquellos primeros programas de la televisión española, hace muchísimos años, un programa que tenía que ver con la historia. Había otro que se llamaba también, tengo un libro entre las manos, que algunos de los que pintan canas, bueno, pintaban canas hace unos años, ahora ya no tienen canas, pero se acordarán de que era un programa de televisión en el que se comentaban libros tradicionales, digamos, clásicos de la literatura española, y decía, ojo, es que estos, o sea, realmente hace 75 años, pero esta gente que entonces era joven ya estaba entonces, digamos, en boga. Entre los nombres que aparecen en ese primer número está, por ejemplo, el general Moscardó, que yo creo que en historia es algo, bueno, pues que nos dice mucho, ¿no? O Pilar Primo de Rivera, es decir, unas firmas que uno dice, caray, esto, qué importante era la Revista Nacional de Educación en aquel primer número. Y realmente, claro, uno se da cuenta de la diferencia tan tremenda que hay entre aquella Revista Nacional de Educación y la Revista de Educación que soy. Aquí tienen las dos portadas, la de la derecha es la última portada de la Revista de Educación y la de la izquierda es la primera, de la Revista Nacional de Educación de 1941. En aquel año, para que nos hagamos una idea, esto era enero de 1941, entonces todavía estaba vigente el pacto Molotov-Ribbentrop, todavía no se había roto porque eso no fue hasta junio que pasó la invasión de la Unión Soviética. Hasta diciembre de ese año no se produjo, el 7 de diciembre, el bombardeo de Pearl Harbor. Por alguna razón extraña, la OCDE decidió que los informes PISA se publican todos los años el 7 de diciembre. No sé si es coincidencia con el bombardeo de Pearl Harbor, es decir, los efectos que produce la publicación del informe PISA son similares a aquel bombardeo primero. El caso es que es así. O sea, aquello todavía no se había producido, o sea que realmente estamos hablando de algo que es, bueno, lejísimos para nosotros. Y los títulos de las contribuciones nos hace ver lo importante que era la educación en aquel momento, en aquel régimen. Y cuando uno compara esto, esto que les voy a decir ahora pues es un poco traído por los pelos, pero yo me lo quería interpretar así. O sea, realmente la portada de la izquierda es, fíjense, Fray Justo Pérez de Urbel, o sea, eran nombres que eran realmente súper significativos en aquel momento. ¿Y por qué era tan importante la educación? Es que ahora ya no lo es decir, ahora en la portada de educación ahora ya no aparecen nombres, ya, entonces ¿qué? ¿Son Mindundi los que publican allí? No, es gente seria y gente muy responsable. La diferencia está en que en aquel entonces la educación era, como en todos los regímenes totalitarios, era un instrumento de construcción social que estaba dirigido a unas metas muy definidas, compartidas por todos. Naturalmente todos los que estaban presentes en aquel número compartían, por supuesto, unos objetivos determinados. Los que no los compartían no estaban en la revista, es posible que estuvieran en la cárcel o que no estuviesen, pero había clarísimamente un objetivo común. ¿Y qué pasa? Hoy no tenemos un objetivo común.
es evidente que ya este no es el objetivo ya de la revista Educación. O sea, la revista Educación hoy es una revista científica, en la que no aparecen en la portada los nombres porque realmente son académicos, son científicos que han hecho trabajos de investigación o de reflexión o de ensayo, y que sus trabajos han sido valorados por la comunidad y se han publicado en la revista como medio de comunicación científica. Es decir, no tiene nada que ver. Aquella era una España distinta y, por supuesto, la revista era otra revista completamente distinta. Bueno, el profesor Alejandro Tiana, que nos acompaña hoy, publicó, me ha venido estupendamente bien, la verdad, hace unos cuantos años, publicó un artículo en el número monográfico que se dedicó al número 300 de la revista de Educación, porque, como saben, la revista de Educación cambió de nombre en el año 1951 y entonces se publicó en 1990 no recuerdo el qué año fue, 94, puede ser 96, por ahí, no me acuerdo ahora exactamente. Se publicó un número monográfico conmemorando precisamente bueno, pues que era el número 300 de la revista de Educación. Y entonces él dividió esta revista de Educación en 4 épocas. La verdad, el artículo está muy bien, ahora mismo está online, o sea que ustedes lo pueden acceder a él. Y entonces él hablaba de 4 épocas: la primera época del año 51 al año 61, la segunda época del año 61 al 68. Como ven, realmente para la educación son periodos, no me voy a extender en ellos porque no es mi ámbito, pero son realmente periodos que son muy significativos para la historia de la educación, bueno, para la historia española en general y desde luego para la historia de la educación. La tercera época, por ejemplo, del año 69 al 83, justo toda la reforma educativa de Villar Palasí. Es decir, es una reforma que se produjo, bueno, todo el mundo sabe que empezó primero con el Libro Blanco, que se publicó, se empezó a trabajar unos años anteriores, fue un trabajo que duró bastante tiempo, fue un trabajo que se publicó, la ley de Villar Palasí fue prácticamente alrededor de 120 años después de la anterior ley de educación, que fue la ley de Claudio Moyano en el año 1857, es decir, un periodo larguísimo, y ha sido una ley además que ha tenido una repercusión tremenda, ha influido, por supuesto, en el sistema educativo español y digamos que de algún modo ha marcado todo lo que ha venido después. Y luego él habla de una cuarta época de 1984 en adelante. En 1984 la revista Educación pasó a ser gestionada por el CIDE. El CIDE luego, como todo el mundo, se separó, ahora tiene otro nombre, pero entonces se llamó el CIDE y el INCE. La revista continuó con el INCE, Unidad de Evaluación, y bueno, pues llega hasta hoy. Y claro, el tema, digamos, de que la primera época empieza en 1951 es un poco contradictorio con que hoy estemos celebrando el 75 aniversario de la fundación de la revista. Y la verdad es que esto también es algo que surgió mientras estaba hablándose de ese tema y se decía, no, es que realmente la revista Educación es del año 51. Pero es que quedaba un poco raro estar celebrando ahora mismo el aniversario, un número indefinido, no sé, el 47, bueno, pues es un poco raro, es mucho más redondo, 75. Y la verdad es que la Revista Nacional de Educación era el antecedente de la Revista Educación. La prueba es que cuando se empezó a publicar la Revista Educación, desapareció la Revista Nacional de Educación. O sea, esto es como cuando uno tiene un antepasado que fue un criminal condenado a garrote vil, uno no quiere saber nada de él, pero realmente es un antepasado nuestro. O sea, realmente la revista de Educación procede desde aquel entonces. O sea, por tanto, no podemos renegar de aquellos orígenes, y yo me he permitido pensar que si efectivamente la historia de la revista empieza realmente en la primera época, como dice el profesor Alejandro Tiana, en 1951, esto sería algo así como la prehistoria de la revista, es decir, es un poco el Jurásico, o no sé si el Cretáceo, no sé exactamente qué periodo, pero desde luego un periodo anterior en el que nosotros no podemos renunciar a ello. O sea, lo cierto es que la revista empieza a transmitir, digamos, la preocupación en aquel momento de las autoridades respecto de la construcción de un tipo de sociedad, empieza en 1941, y hoy en día la preocupación es distinta, no es la misma preocupación. Es decir, realmente hoy ningún gobierno realmente se plantea ya en nuestras sociedades, digamos, abiertas, sea del signo que sea, se plantea ya un modelo único de sociedad, sino que más bien lo que se plantea la educación es como un ámbito de discusión, como un ámbito en el que justamente todas las opiniones son defendibles siempre que vengan apoyadas con, digamos, evidencia. En mi caso particular, bueno, pues por la dedicación específica académica que me ocupa, pues la evidencia para mí tiene que ser sobre todo empírica, pero bueno, evidencia en cualquier caso. Y entonces yo diría que esto es lo que diferencia la revista de educación actual de aquella revista de educación que viene de aquellos años.
Cuando nosotros queremos caracterizar qué es la revista Educación, lo que decimos es esto: la revista Educación es una publicación científica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. O sea, fíjense que esto es algo que nos plantea algún problema, porque si es una publicación científica, ¿por qué depende del Ministerio de Educación? La historia de la revista no podemos negarla, es como es. Si hoy en día fuésemos a fundar una revista científica de cualquier ámbito, ¿la haríamos ligada a una administración? Pues probablemente no, pero es que esta revista se fundó hace 75 años, por tanto no podemos renunciar de su historia. La revista es como es, pero lo que les aseguro es que antes que yo, desde luego estando yo y la gente que colabora conmigo y los que vendrán después, seguro que la preocupación fundamental es que la revista es independiente, es una revista de comunicación científica y por tanto es una revista que pretende este tipo de neutralidad que se espera, al menos de la intención de quienes trabajan en el ámbito de la ciencia. Desde luego podemos decir que es un testigo privilegiado, esto es verdad, de la evolución de la educación en las últimas décadas y así como un medio reconocido de difusión. Está editada, muy bien editada por cierto, por la Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Actualmente está adscrita al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se publica, como comentaremos más adelante también, se publica básicamente en formato digital, aunque también bajo pedido se publica digamos, en papel. Fíjense, yo empezaría a caracterizar ahora, no me quiero extender mucho, pero cómo es la revista hoy. Desde 2015 la revista Educación es una publicación bilingüe. Yo creo que esto es un elemento nuevo y es muy importante. Se pueden imaginar que esto no ha sido una decisión fácil, porque en cualquier revista científica, el pasar a ser una revista, por ejemplo, publicada solo en inglés, pues probablemente hubiera respondido única y exclusivamente a criterios de difusión y a criterios, digamos, de extensión de la revista y de alcance de la revista. Pero estamos hablando de una revista que está publicada por el Ministerio de Educación. Y naturalmente, si hacemos ciencia en educación y no se publica en español, resulta un poco, cuanto menos, resultaría un poco chocante. Pero junto con esa exigencia, digamos, de que tiene que ser un medio de comunicación de los académicos en educación en español, también tenemos la otra exigencia de que este medio académico no puede quedarse aislado de donde se produce la mayor masa de pensamiento académico y científico en educación. Y esto se hace en lengua inglesa, nos guste o no nos guste, igual que pues hasta el siglo XVIII, probablemente XVII, la mayor parte de la ciencia se hacía en latín, XVIII también, hasta finales del XVIII, pues ahora la mayor parte de la ciencia se hace en inglés, es una lengua franca y esto nosotros no podíamos dejarlo de lado. Y entonces se decidió en un momento determinado que la revista tenía también que publicarse en inglés, no solo en inglés, pero también en inglés. Y esto ha sido un factor muy importante que ahora verán que ha tenido sus consecuencias bastante importantes en cuanto al impacto de la revista. Otro elemento también muy importante es que por ser una revista que la publica un organismo estatal, puede ser sin ningún problema una publicación en abierto, y es una publicación en abierto. Esto tiene también la ventaja de que automáticamente hace que el impacto de los artículos que se publican sea mucho mayor. En otras revistas, más tarde hoy, tenemos entre nuestros invitados al profesor José Antonio Ibáñez Martín, que dirige la Revista Española de Pedagogía, que es una revista sostenida por una institución que no es pública y por tanto pública al menos en el sentido de, digamos, pagada con dinero del Estado. Por tanto, tiene que mantenerse con sus propios medios. Entonces, ellos tienen que sufrir, como en otras revistas académicas de toda España en educación, pues la tensión está entre cómo se financia y cómo conseguimos la mayor divulgación. Bueno, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, la revista de educación es una revista que depende de un organismo estatal y, por tanto, no tiene esa presión. Y esto se convierte en que toda ella está dirigida estrictamente a servir de medio de comunicación lo más abierto posible, al mejor medio de difusión a toda la comunidad académica en educación. Por tanto, esto tiene también mucho que ver con el nivel de impacto de la revista. Bueno, voy a hablarles ahora de algunos números que tienen que ver con nuestra revista.
Miren, cuando yo me planteé el título de la revista, de la conferencia, el título es La revista de educación en el siglo XXI, perspectivas. Yo pensé, tengo que hablar del futuro, es que eso siempre es muy difícil. Hombre, es relativamente fácil si uno no está presente para que luego le digan que se equivocó, pero como eso puede que no pase, tiene alguna dificultad. Hasta que me di cuenta de que realmente si llevamos ya 16 años del siglo XXI, entonces voy a hablarles de lo que ha pasado en estos 16 años del siglo XXI. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Miren, pues realmente lo que está ocurriendo continuamente con la revista es que estamos aumentando tremendamente la cantidad de originales que se reciben. De hecho, por ejemplo, el último año hemos recibido alrededor de 450, 460 trabajos originales. Eso es un número enorme. Es decir, procesar toda esta cantidad de información es un esfuerzo tremendo. Desde luego nos planteamos siempre que la revista de educación tiene que caracterizarse por la calidad de los trabajos que en ella se publican. Esto supone que el listón tiene que ponerse muy alto. De hecho, para que se hagan una idea, estamos rechazando un número altísimo de originales. Fíjense, y luego de estos originales que se reciben, pues se reparten en las 3 secciones que tiene la revista, que son la sección monográfica, la parte de ensayos, que ahora hablaré también de esto, y en investigación. En total recibimos el 97% de los trabajos tienen que ver con investigación, no toda ella empírica, hay muchos trabajos de investigación que no son trabajos de investigación empírica. Se reciben también para la sección monográfica, que suele ser se ha reducido porque anteriormente era en todos los números de la revista había una sección monográfica, ahora solamente en un número anual hay una parte monográfica de la revista. Y entonces ahí recibimos alrededor de 15 trabajos, que es como un 3%, y algo que quiero destacar es que recibimos muy pocos originales que están destinados a la parte de ensayo. Cuando hablo con la gente que sigue la revista me echan en cara que publicamos muy pocos trabajos de ensayo y piensan que como mi adscripción es al departamento, al área de métodos de investigación en educación, bueno, pues que digamos que tenemos algún cierto sesgo respecto. No hay ningún sesgo. Esto refleja exactamente lo que se recibe. Es decir, hay muy pocos trabajos de ensayo, de reflexión sobre educación que se reciban en la revista y por tanto muy pocos que se puedan publicar, esta es la verdad. Además, si unimos a esto el altísimo porcentaje de trabajos que se rechazan, bueno, pues hace que en el último año, por ejemplo, pues prácticamente no se han publicado trabajos de ensayo. Por ejemplo, para que se hagan una idea, se rechazan el 88% de los trabajos que se reciben. Esto no estoy presumiendo como algunos profesores que les gusta decir, no, yo suspendo al 90% de mis alumnos. No es eso. Simplemente tenemos un límite en lo que podemos publicar. Se decidió hace mucho tiempo que se trata de publicar un número relativamente pequeño de trabajos, un número razonable, pero que sean de calidad. Nuestra idea es que no debemos pasar nunca de 10 o 12 trabajos máximo por cada número. Publicamos 4 números al año, que nunca debiéramos publicar más de 10 o 12 trabajos en cada número. Claro, esto cuando nosotros estamos recibiendo, como les he dicho, una cantidad enorme de originales, pues no queda más remedio que hay que rechazar muchos trabajos. Algunos de los que se rechazan pues serían publicables en otras revistas sin ningún problema, pero nosotros hemos puesto un listón que entendemos que tiene que mantenerse si queremos que la revista se convierta en un referente en el ámbito internacional. Esta es la verdad. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, la comparación entre el año 2014 y 2015, el número de trabajos que se han publicado en cada sección, lo que ven, por ejemplo, es que en el número 2014 se publicaron 2 ensayos, en el año 2015 ninguno. Y repito que esto no es porque tengamos algún prejuicio en contra de los ensayos, todo lo contrario. Estamos deseando recibir buenos trabajos de reflexión, naturalmente tienen que ser trabajos argumentados, buenos trabajos de ensayo, buenos trabajos en los que se analice desde una perspectiva, digamos, especulativa, los problemas de la educación. El problema es que no recibimos este tipo de trabajos. Puede ocurrir que esos trabajos se vayan a otras revistas, es posible que a lo mejor, bueno, a veces esto es una pescadilla que se muerde la cola. Como se publican muchos trabajos de investigación empírica, muchos autores consideran que sus trabajos no van a ser publicables en la revista de educación. No es así, es decir, simplemente se publican muchos porque se reciben muchos, pero nos encantaría poder publicar trabajos de reflexión y
bueno, pues ojalá con esto, si alguien de los que me está oyendo se siente estimulado para enviar algún trabajo de reflexión, sería muy bienvenido. Esto no garantiza que se vaya a publicar, por supuesto. Otros editores de la revista me han comentado, han compartido conmigo una experiencia que es común, y es que nuestras amistades han reducido significativamente desde hace unos años, y bueno, pues eso es inevitable. Es decir, el estar en una revista de educación, en una revista científica, supone que se dice que no a muchos trabajos. Todas las evaluaciones son doble ciego. O sea, les puedo garantizar que cuando se rechaza un trabajo, o bien porque simplemente de entrada no encaja en la revista, y eso sí puede ser una decisión personal o de David Reyero o mía, que somos quienes nos encargamos de esto, pero en la mayor parte de las ocasiones tiene que ver con que no han pasado los procesos de evaluación, que son doble ciego. En cuanto a qué números hemos publicado, cuántos artículos hemos publicado en la revista en 2015, fíjense, para que vean, pues hemos publicado desde un mínimo de 6 hasta un máximo de 11. ¿Y por qué no se publica siempre el mismo número? Pues porque, como digo, el número de artículos que se publica tiene que ver con la calidad de los mismos, y tienen que pasar el proceso de evaluación, y si no se pasa, pues simplemente preferimos publicar menos artículos, pero que bueno, directamente bueno, reúnan la calidad que tiene que ser. Esto al final paga dividendos, vamos a decirlo así. Luego al final les hablaré de los datos hemerográficos de la revista, y creo que esto merece la pena. En cuanto al tiempo que tardamos en procesar la información, fíjense en aceptar, como aquí está, este es el tiempo medio, por ejemplo, entre aceptar 22 días de tiempo medio hasta rechazar 43. Estos son tiempos medios. En la práctica lo que ocurre es que hay una dispersión enorme, porque hay trabajos que a lo mejor, bueno, pasan varios meses y no hay manera de que acaben de procesarse, porque bueno, pues los evaluadores tienen que contestar a los requerimientos que les hacemos de unos plazos, pero no siempre lo hacen, y entonces no nos queda más remedio que bien insistir, llamar por teléfono, etcétera. Pero en ocasiones pues los evaluadores tienen muy buena intención, pero tardan mucho o simplemente acaban no contestando, y hay que buscar otro evaluador, empezar el proceso desde cero. Esto es especialmente así en aquellos trabajos que tienen, digamos, una temática que es relativamente rara, por decir así. Es decir, no hay muchos investigadores que trabajen en este ámbito, y entonces no nos queda más remedio que buscar entre las pocas gentes que publican en ese mismo área, y bueno, pues eso, como digo, tiene sus dificultades. He dicho que voy a intentar ser breve, y en fin, antes de que me deje yo a mí mismo por mentiroso, voy a intentar resolverlo. Les voy a hablar entonces de cómo está posicionada la revista de educación en el Journal Citation Reports. Para nosotros y para todas las revistas de científicas, digamos, así como por ejemplo, para cualquier medio de prensa, lo que importa es el impacto, el número por ejemplo, de accesos a una web, en el caso de que sean medios digitales, o el número de lectores, etcétera. Para nosotros lo fundamental es el factor de impacto en JCR. Es decir, todos los que están en el ámbito universitario saben que esto de JCR es una especie de palabra sagrada, y entonces el factor de impacto aquí es importantísimo. Bueno, pues el posicionamiento de la revista de educación en el JCR en 2015 ha sido, voy a decir como en los Oscar y el ganadores, bueno, ha sido realmente 0,845. Bueno, eso mucho poco. Bueno, estamos contentísimos. Esto es como si un hijo nuestro hubiese acabado la carrera y se ha graduado con honores. Estamos muy contentos. Luego enseñaré algunos números para que ustedes lo puedan comprobar. Hay otras revistas, por supuesto, dentro del ámbito de la educación, que tienen factores de impacto mucho mayores, pero hay que ver también cuál es el ámbito de especialidad de cada una de ellas y cuál es. Para nosotros esto es muy importante, porque el número anterior, en 2014, era 0,24. O sea, hemos multiplicado por más de 3 el factor de impacto de la revista. Les voy a explicar algo, para quienes no están familiarizados con esto, para que se entienda bien lo que significa este número. Este número no es más que un cociente entre el número de citas que recibe la revista y el número de artículos que se han publicado en un periodo determinado. Cuando se publican los datos de JCR de un año, se refieren siempre al periodo 2 años anterior. Entonces, por ejemplo, en este caso, el factor de impacto de 2015 se refiere a los años 2014 y 2013. El anterior factor de impacto que se publicó en 2015 se refería a 2014, no sé si lo he dicho bien, 2016, perdón, era 2015 y 2014 y 2013
estoy diciendo, lo estoy cambiando todo. Bueno, son 2 años anteriores, todos me han entendido, no hace falta que lo explique más. Bueno, lo que importa es que, lo que quiero decir con esto es que lo que se hace en una revista no crece de repente. Esto es como una lechuga. No podemos tirar de las hojas para que crezca más deprisa, tiene que crecer a su ritmo. Y entonces lo importante de esto es que es un trabajo continuado, que hay que mantenerlo. Y entonces fíjense, nosotros hemos comenzado desde el año 2012 varias cosas con la revista. Primero, hemos reducido muchísimo el número de artículos que se publican. ¿Y esto qué efecto tiene? Hombre, esto tenía, digamos que, un riesgo. Y es que si hay menos artículos, también es posible que se citen menos. Pero al mismo tiempo lo que pasa es que hay un número menor en el cociente. Y cuando el número del cociente es menor, pues aumenta el cociente, como es lógico. Y entonces fíjense, lo que ha ocurrido es que esta política está pagando dividendos, porque realmente lo que hemos conseguido, por ejemplo, consiguiendo artículos de más nivel para la revista, consiguiendo, por tanto, que lo que se publica, aunque sea menos, sea de mucha más calidad, también sea más citado, hemos conseguido realmente multiplicar por 3 el factor de impacto de la revista. Esto para nosotros es muy importante. Para que se hagan una idea de lo que significa, por ejemplo, hemos pasado en el ámbito de Education and Educational Research, hemos pasado del cuartil 4 al cuartil 3. Esto realmente es muy importante, supone un salto bastante grande. Y hemos pasado de la posición 204 entre 224 revistas a la 123 entre 230. O sea, hemos pasado del percentil 9 al percentil 47. O sea, todavía no estamos por encima del percentil 50, pero si esperan ustedes un poquito, verán que llegamos. Por ejemplo, las citas en el índice de 2014, que se refería a 2013 y 2012, el número de citas eran 318. Fíjense que esto es muy importante porque hemos bajado el número de artículos que se publican y hemos más que duplicado el número de citas. Hemos pasado de 318 a 685. Con muchos menos artículos hemos conseguido muchas más citas. O sea, esto es muy importante para entender cuál es la relación. Bueno, y cuando lo comparamos con el ámbito en general de las ciencias sociales, hemos pasado a ocupar la posición 849 de 2.114 revistas. O sea, en general, en el ámbito de ciencias sociales, estamos en el cuartil 2, que es el percentil 60. Aquí ya estamos por encima, claramente por encima de la media. Es decir, nuestro bebé está creciendo y está desarrollándose muy bien y esperamos que ojalá esto dure así muchos años. Miren, y para que se siga entendiendo esto bien, voy a compararlo con 2 revistas que son referentes en el ámbito de la educación, pero en revistas que tienen un perfil similar a nosotros. Y no lo he querido hacer con revistas españolas por no molestar a nadie, quiero decir, no quiero que se piense que estamos presumiendo, nos gusta presumir, pero que no se note demasiado. Y entonces he elegido 2 revistas que tienen un perfil que es muy similar a nuestro porque son de ámbito internacional, que son la Harvard Educational Review y Teachers College Record. Tienen, digamos, alguna es un poco más especializada, pero tienen un perfil de artículo similar al nuestro, un perfil de publicación similar al nuestro. Y fíjense, lo que ocurre es que en el año 2013, la revista de educación, estábamos como ven allí teníamos 0,20, a ver si es este de aquí del centro, era 0,20, Teachers College Record estaba en 0,72, es esta de aquí de la derecha, y Harvard Educational Review era 1,08. Bueno, pues estábamos lejos de ellos, pero cuando pasamos al año 2014, resulta que la revista Educación subió a 0,241, no ha sido un crecimiento enorme, pero mejoró. Le enseño también los datos de las otras 2 para que vean que es que hay bastante variación en esos índices. Teachers College Record tiene un índice similar, era 0,75, Harvard Educational Review bajó a 0,67, y cuando pasamos ya a 2015, aquí ya, por esto lo he buscado para enseñárselo, o sea, realmente la revista Educación supera a estas 2 revistas. Estamos ahora mismo en 0,845, mientras que Teachers College Record mantiene alrededor de 0,75, como ven, Harvard Educational Review subió en este caso a 0,78, en fin, las variaciones como ven, pero la revista Educación ha subido bastante. Yo les voy a decir, miren, si yo soy de Pamplona, que como todo el mundo sabe es la mejor ciudad de España, y ahí hay un equipo buenísimo de fútbol que se llama Osasuna. A lo mejor algunos de ustedes no lo conocen, pero
Osasuna es un equipo impresionante que ha conseguido una proeza tremenda, ha subido a primera división este año, con ayuda, no iba a decir de los árbitros, pero sí de otros equipos. Y entonces, cuando era entrenador de Osasuna un mexicano insigne, que era don Javier Aguirre, todo el mundo le llamaba el Vasco Aguirre, él consiguió algo impresionante, y es que consiguió meter a Osasuna en los puestos de la Copa de la UEFA. Y él hizo algo muy inteligente, yo no lo voy a hacer, pero he estado tentado y se lo quiero compartir por esto. Lo que hizo fue dimitir, al año siguiente marcharse de Osasuna, porque pensó, después de esto es imposible hacerlo mejor, así que voy a dejar buen recuerdo y me voy. Yo no lo voy a hacer, que coste, pero me han dado muchas tentaciones a hacerlo. Digo, después de esto va a ser muy complicado mejorar la situación. Por encima de todos es la revista de educación, y entonces lo que esperamos es que esa línea ascendente continúe más años, ojalá que muchos, pero la línea que estamos siguiendo es justamente en esa dirección. Es decir, lo que pretendemos es, primero, queremos el posicionamiento internacional de la revista. ¿Y esto cómo se logra? Por supuesto, con buena calidad de los artículos, pero también lo tienen que poder leer en la comunidad educativa, en la comunidad de investigación educativa, se tiene que poder leer esto. Y naturalmente la mayor masa crítica de esa comunidad educativa se comunica en inglés. Esta es la razón por la que la revista está publicándose de 2015 en inglés. Esto para nosotros es, digamos, una esperanza muy fuerte de que efectivamente vamos a lograr que se nos lea más y por tanto también tener mayor impacto. Por tanto, queremos incorporar autores de dos ámbitos muy importantes. Del ámbito anglosajón, por supuesto, pues si la mayor parte de la publicación científica se hace en ese ámbito, nosotros queremos participar en ello y por tanto queremos que esto sea así. Es decir, queremos que la comunicación en inglés nos facilite el que esto sea así. Pero también del ámbito iberoamericano, porque no pierdan ustedes de vista, España es un referente en muchos ámbitos en Iberoamérica, por muchas razones, algunas muy malas, pero en cualquier caso es un referente y esto tiene que servir para que nosotros aprovechemos una posición que es fundamental, y es el poder servir de puente entre el ámbito iberoamericano y el ámbito anglosajón. Y creo que esto, la revista Educación, está simplemente muy bien posicionada para lograr esto. Ojalá podamos incorporar, como he dicho antes también, más artículos de reflexión, porque, bueno, pues ese primer número de la Revista Nacional de Educación, en el que casi todo era, yo les diría, bueno, no voy a calificarlo, pero sobre todo era, digamos, deseos y planificación de objetivos de tipo político, eso ya no existe en la revista Educación. Nosotros ahora lo que tenemos es un montón de investigación, digamos, con soporte empírico, pero falta algo fundamental, y es la reflexión. Es decir, los datos y la investigación empírica tiene al final que terminar en una reflexión que sirva, digamos, de síntesis de toda esa investigación. Y ahora mismo les comparto con toda honestidad, creo que en esto la revista Educación es deficiente en este sentido y nos gustaría recibir más trabajos de ese tipo. Y con esto ya termino. Quiero decir simplemente, por tanto, que en la revista Educación nuestro objetivo es posicionarla a nivel internacional y servir, por tanto, de puente en estas dos comunidades que hemos mencionado. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Y ya... Bueno, pues ahora mismo hemos recuperado parte del tiempo, tenemos prevista la conferencia del profesor Peter Sermelli de la Universidad de Semmelweis, y le va a presentar el profesor Javier Tourón, y ya le cedo a ellos dos la palabra. Okay.